Ok, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a lo que literalmente pues sería la última clase sincrónica. En este caso pues de la clase de Psicología General, sección 02. En esta hora quiero hablarles de un tema realmente importante que está relacionado pues precisamente con la carrera de ustedes que son estudiantes de un plan de estudios denominado Doctorado en Medicina. Este es un tema muy interesante. Por ser esta la psicología general, pues vamos a hacer nada más una aproximación a este tema. Y en las asignaturas posteriores, como la psicología médica, bioética y otras más, ustedes van a ir profundizando precisamente en esta temática. Pero repito, hoy quiero hacer esa aproximación. El tema de esta tarde pues se denomina iatrogenia. A ver, ¿quiénes de ustedes ya habían escuchado esa frase, iatrogenia? Que me puedan decir un yo. ¿Ninguno de ustedes había escuchado? A ver, entonces, ¿quiénes me dicen no? Yo nunca había escuchado esa frase, licenciado. Yo nunca la había escuchado. Ok, gracias. ¿Alguien más nunca había escuchado la frase iatrogenia? Yo nunca. Igual que Oli. Nunca la había escuchado. Yo tampoco la había escuchado nunca. Yo tengo entendido un daño que le puede ser causado al paciente a causa de un tratamiento o una intervención médica. Ok, gracias Rodrigo. De hecho, les voy a dar permiso en este momento a que puedan utilizar su dispositivo, su celular, y por favor texten ahí, iatrogenia. Naturalmente, pues no se van a leer un capítulo ahorita, ni tampoco por un artículo de revista, pero por lo menos que puedan tener esa experiencia de poder descubrir, ¿verdad? Entre comillas, ya que algunos jamás habían escuchado la frase descubrir qué es iatrogenia. De hecho, yo les voy a plantear una definición, pero no estaría de más que ustedes hagan ese ejercicio en este momento. Tomen su celular, tomen su tablet, su misma compu donde pueden estar conectados, y por ahí tecleen iatrogenia. No es una L de la iatrogenia, sino que es un diptongo, IA, iatrogenia. Y cuando ya lo haya encontrado, hágame el favor de compartirlo. ¿Cuál es el concepto que encontró? ¿Alguno de ustedes que lo haya buscado y lo encontró, por favor, que lo comparta? Es lo que busqué, dice que es un daño no deseado a la salud. Un daño, dice Gabriela, no deseado a la salud. Creo que oí la voz de un caballero. Por favor, adelante. Sí, dice que la iatrogenia es un daño a la salud de una persona provocado por un acto médico involuntario. Ok, perfecto. ¿Alguien más que haya texteado? Leak, Diferente. Adelante, Ronald. un error en el procedimiento médico. Ok, interesante. Uno más, por cuestión de tiempo. Pues. Bueno, Reacciones adversas. Ok, entonces 3 más. Reacciones adversas. Termine, por favor, la idea. A los fármacos salía. Ok. O complicaciones inducidas por intervenciones médicas no farmacológicas, según la OMS. Ah, ok. Léalo una vez más, por favor, Alejandra. ¿Qué dice la OMS sobre qué es iatrogenia? Dice la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades iatrogénicas pueden ser definidas como reacciones adversas a los fármacos o complicaciones inducidas por intervenciones médicas no farmacológicas. Gracias, muy amable. Luego alcancé a escuchar la voz de otra chica y de un caballero. Los escuchamos a ellos y luego avanzamos. ¿Qué encontraron? bueno, yo lo encontré como efecto secundario a algún procedimiento médico. Ok. Había una señorita también, alcanzó a escuchar. Yo encontré que era un efecto secundario y lo que me llama la atención es que dice inevitable por un acto médico legítimo y avalado. Ok, gracias. Miren qué interesante. De hecho, con la introducción que hemos hecho al tema, más el ejercicio de buscar una definición y otros que pues, lo buscaron pero no lo han comentado o escucharon,
Sin duda alguna, pues esto nos introduce de manera muy interesante a lo que es este tema, iatrogenia. Quiero plantear entonces a continuación a ustedes los objetivos de la tarde de hoy. Hoy será una clase puntual, no va a ser una clase muy extensa. Bien, el objetivo general, vamos a tratar de definir conceptualmente el término iatrogenia y sus formas en que puede manifestarse. En cuanto a objetivos específicos, el número 1, vamos a intentar conocer las principales causas de la iatrogenia. Y luego, como objetivo número, en este caso como pregunta, ¿verdad? 2, nos planteamos la interrogante, ¿en qué consiste el error médico? Partiendo de estos elementos, vamos a intentar pues desarrollar la clase de esta tarde. Bien, a manera de introducción, quiero mencionarles pues que la medicina es una ciencia difícil de evaluar. Y esto pues a través de la historia se sabe, no es fácil realmente pues poder hacer evaluaciones objetivas y puntuales relacionadas con la medicina. Ahora, hacer, digamos, comentarios o juicios sin fundamento, eso es sumamente fácil. Evaluar a favor o en contra a un personal médico, eso es sumamente fácil. Pero hacerlo de manera profesional, hacerlo de manera científica, pues esto resulta una tarea muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque esto necesariamente se debe de ubicar en un modo, en un tiempo y en circunstancias del acto médico realizado. Repito, bajo un estado emocional alterado, es muy frecuente que algunos pacientes trasladen a los médicos pues la culpabilidad, ya sea por negligencia, y pues muchos de los médicos históricamente se han visto en más de alguna oportunidad señalados, donde aparentemente pues su actuación no ha sido adecuada y entre comillas es el responsable de la consecuencia negativa, sobre todo principalmente sobre el paciente. Pero objetivamente es muy difícil poder evaluar, no es fácil. Ahora, evaluar si hay un error o no médico es una de las tareas más difíciles que se pueden realizar, ya que ante estas circunstancias la opinión de un experto capacitado se hace necesario y también pues se vuelve de forma obligada. Es entonces que este experto debe de gozar de presencia moral y profesional entre sus colegas. Ahora, me detengo en estos últimos dos renglones. Dice, este experto, es decir, el evaluador, ¿verdad?, sobre los actos médicos o sobre el error médico, dice que debe de gozar de una presencia moral y profesional entre sus colegas. ¿Por qué creen ustedes que se vuelve como un requisito que este evaluador, valga la redundancia, que evalúa los actos o las acciones médicas o los errores médicos, ¿por qué creen ustedes que debe de tener de una marcada presencia moral y también un marcado profesionalismo entre sus mismos colegas? ¿Por qué creen? ¿A qué creen que se debe eso? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué piensan al respecto? Buenas. Pues yo me imagino, ¿verdad?, de que tendría que ser objetivo, pues a la hora de trabajar y a la hora de, pues, de evaluar el procedimiento. Ok, gracias, Belén. Observen lo que dice ahí. Este experto debe gozar de presencia moral y profesional. ¿Por qué más? Aparte de la objetividad, que definitivamente es cierta, que plantea Belén González, pero ¿por qué? ¿Por qué este evaluador debe de gozar de presencia? ¿Qué es lo que piensan al respecto? Yo realmente no estoy evaluando ahorita si está respondiendo bien o mal, sino que quiero conocer qué es lo que piensan al respecto. Creo que un ejemplo podría ser profesionalmente. Si hablamos que este evaluador es amigo del médico, pues por ser amigo no quiere decir que lo va a evaluar positivamente. Y en lo moral podríamos poner el ejemplo de que solamente porque se conoce a esta persona la vaya a sobornar para que lo evalúe correctamente. Entonces, más bien, creo que mi idea
moral y profesional podrían ser esos dos ejemplos. Ok, gracias Alexa. Muy bien. ¿Alguien más? Una última intervención. ¿Por qué este experto que tiene que evaluar el acto médico tiene que tener moral y profesionalismo? Para que su opinión sea válida. Muy bien, gracias Carla. Correcto. Lo que han mencionado ustedes es muy cierto. Y entre una de ellas es precisamente pues para que la opinión pueda ser válida, para que tenga objetividad y también como lo mencionaba Alexa, yo lo parafraseo, básicamente pues tiene que tener obviamente un respeto moral entre su entorno, pero también debe de ser muy profesional. Bien, avanzando, entonces nos planteamos la pregunta, ¿qué es la iatrogenia? De hecho, ustedes ya hicieron una búsqueda bibliográfica, hicieron un ejercicio y pues para intentar definir este término diremos que iatrogenia procede del griego, que se puede entender como iatros, médico o geno producido. Número 1, dícese de toda la alteración del estado del paciente producido por el médico. Entonces, una definición de iatrogenia, junto pues la que mencionaba la compañera, que lo había tomado de la OMS, junto con esa definición, pues decimos que iatrogenia se va a entender como toda la alteración del estado del paciente producido por el médico. Y también vamos a entender a iatrogenia como, y ustedes también lo mencionaban, otros compañeros, como los efectos nocivos del paciente en contacto con la medicina. Entonces, al plantearnos esta definición, esto nos lleva a hacernos otra pregunta, y son preguntas para reflexionar. O sea, ¿es acaso que el médico puede dañar al paciente? ¿Eso puede suceder? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, por ejemplo, al dar un mal diagnóstico. Ok, hace la reflexión Alejandra y dice que sí, el médico y los demás profesionales también pueden dañar o pueden causar daño a su paciente. Por ejemplo, ya decía, al dar un mal diagnóstico. Al no tener un diagnóstico, al tener un diagnóstico errado, entonces el tratamiento, ¿qué condición tendría? Pues también de un tratamiento pues incorrecto. Y ya ha sucedido más de alguna oportunidad, pues que por ejemplo hay pacientes que están tomando por ejemplo antibióticos y pues realmente lo que tienen es un cuadro viral. En los cuadros virales pues sabemos que no se toman antibióticos, por mencionar algo. Bueno, siguiendo con la pregunta que es iatrogenia, observamos acá sobre la etimología de esta palabra. Y decimos que se deriva de la palabra iatrogénesis, que tiene por significado literal provocado por el médico o sanador. Recuerden que esto es pues la historia. Y miren qué interesante. Dice, se deriva de la palabra iatrogénesis, que tiene por significado literal provocado por el médico o sanador. Iatros significa médico y génesis crear. Interesante. Bien, avanzando entonces, vamos a entender que el error médico, referente a este punto del error médico, Sócrates en su filosofía médica hablaba de primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Algunas veces, pues la cura del paciente era en sí misma peor que la enfermedad. Repito, algunas veces la cura del paciente era en sí misma peor que la enfermedad. ¿Qué razonamiento les tiene a ustedes esta afirmación? ¿Qué idea se les ocurre? Algunas veces la cura del paciente era en sí misma peor que la enfermedad. Un par de comentarios al respecto. Bueno, probablemente Pudieran no... ser, ¿Sí? Adelante. pudieran ser como los efectos secundarios de algunas medicinas. Estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Reconozco que hace algún tiempo atendí a una paciente, en este caso pues no soy médico, como bien saben, sino que soy psicólogo, atendí a una paciente
por una situación emocional particular. Pero entre las consultas de ella, me decía, estoy muy ansiosa, estoy muy estresada, estoy muy mal emocionalmente, y eso se debe a los medicamentos que está tomando mi hijo y las consecuencias de lo mismo. Que eso a mí, pues como psicólogo, en este caso como su terapeuta, me llevó pues a intentar profundizar a qué se refería con esa afirmación. Y entonces recuerdo que la paciente me planteaba que tenía a su hijo en un tratamiento, bueno, en varios tratamientos. Su hijo era pues un niño que no superaba los 4 años, estaba entre 3 y 4 años de edad. Y entonces ella me decía pues que esta personita, este niño, tenía eventos en donde convulsionaba. Y naturalmente pues el médico, para poder controlar las convulsiones, le dejó un fármaco que estaba relacionado precisamente pues para poder evitar el aparecimiento de las convulsiones. Pero ¿qué sucedía? Se tomaba el medicamento, pero este medicamento pues estaba generando gastritis en el niño. Y entonces era como una disyuntiva. Por un lado, pues el niño era necesario que tomase el anticonvulsivo para no convulsionar, porque era una situación grave y crítica. Pero por otro lado, también pues estaba generando malestar. Y era una gastritis producida por los medicamentos. Entonces, en este caso, naturalmente, pues hay un efecto nocivo en el ejemplo que les acabo de poner. Una decisión que toma el médico relacionada pues con el bienestar de su paciente, pero que definitivamente pues tiene consecuencias. Ahora, algunos medicamentos pues tienen efectos secundarios más marcados, más adversos que otros. Pero en el caso que yo les comento, precisamente pues sucedía eso. Entonces, siguiendo con la lámina, dice que debe buscarse siempre el beneficio del paciente, de tal modo que las acciones médicas no perjudiquen en demasía a los pacientes. Miren qué interesante, no perjudiquen, no dicen nada, vean, sino que dicen en demasía, es decir, no perjudiquen mucho a los pacientes. Podemos ver acá esta imagen que decidí pegarles, pues, y ahí le pregunta el paciente, doctor, hace una semana que no como, que no duermo, no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Y bueno, y el doctor le responde, pues lo que usted tiene es hambre, sueño y sed, ¿verdad? Nada más, pues esto es como un chascarrillo, entre comillas, ¿verdad? Dentro de la clase. Bien, siguiendo con esto, el error médico está relacionado con la conducta inadecuada del profesional de la medicina, que supone una inobservancia técnica, capaz de producir daño a la vida o a la salud mediante impericia, imprudencia o negligencia. Aquí hay unas palabras un tanto interesantes, rebuscadas, si queremos decirlo de esta manera. Entonces, pero diremos que, una vez más, leyendo este párrafo, el error médico dice que es la conducta inadecuada del profesional de la medicina, que supone inobservancia técnica. ¿Qué significa esto? Es decir, que no hubo una observación científica correcta, una observación profesional adecuada, y que esta inobservancia técnica es capaz de producir daño en la vida o en la salud mediante impericia, mediante imprudencia o negligencia. Lo contrario a pericia es impericia. Lo contrario a prudencia, pues naturalmente es imprudencia. Y lo contrario a ser diligente en términos profesionales, entonces ser muy negligente. Entonces, básicamente cuando se manifiesta la impericia, es decir, la no habilidad en el ejercicio de una profesión, cuando se lleva a cabo la imprudencia y la negligencia, esto puede tener consecuencias. Y estas consecuencias, precisamente, pues, que afectan al paciente, se le conocen como el error médico. Luego vemos esta otra imagen, donde el médico está literalmente, pues, escribiendo un manuscrito, ¿verdad? Aparece un testamento sobre lo que sería, pues, la receta médica. Y le dice, ¿verdad?, el doctor a su paciente, con esto se le pasará todo lo que tiene. Ahora, toquemos este punto. Yo sé que incluso culturalmente algunas veces hacemos broma sobre el hecho de que decimos, ¿verdad? Culturalmente se dice,
tenés letra de médico, o tú no tienes letra de médico. ¿A qué hacen referencia con eso? A ver, recuerden, ¿a qué hace referencia? A tener una letra poco legible. A tener una letra poco legible. Y muchas veces se convierte en un valor, ¿verdad? Entre más extraña o incomprensible sea la letra, entre comillas, ¿verdad? Es una letra de un médico. Pero realmente, pues en la práctica no tiene que ser necesariamente así. Finalmente, pues en las casas farmacéuticas o en todo caso las farmacias se especializan, ¿verdad? Entre comillas, en poder interpretar. O sea, aparte de que muchos de los nombres de los medicamentos de por sí mismos ya son complicados, ni hablar pues a la hora de escribirlo. Entonces, si un médico escribe un nombre incorrecto de un fármaco, o peor aún, si escribe la dosis incorrecta, pues definitivamente esto puede generar un daño, un impacto, un malestar en el paciente. Así que yo esperaría pues que ustedes sean de una generación diferente, en donde la letra pues no necesariamente pueda ser un valor, entre comillas, que entre menos comprensible, ¿verdad? Es la letra, es porque es la del médico. Sino que esto pues incluso puede llevar a cometer un error en la interpretación al paciente o en todo caso pues al vendedor en la farmacia, si lo aplicamos ya de forma práctica en este sentido. Bueno, antes de seguir avanzando, quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta hasta este momento sobre lo que hemos estado planteando. Bueno, entiendo que no, entonces avanzamos. Por otro lado, entonces vamos a decir lo siguiente. Iatrogenia, dícese de la lesión generada a un paciente a razón de una atención legítima a la solicitud y con un riesgo calculado, siendo entonces un mal necesario para proteger la salud. Lo leemos una vez más. Iatrogenia, la lesión generada a un paciente a razón de una atención legítima a la solicitud y con un riesgo calculado, siendo entonces un mal necesario para proteger la salud. Y aquí introducimos un nuevo término, un segundo y nuevo término, denominado iatropatogenia, que la vamos a comprender como la lesión causada a un paciente como resultado de impericia, temeridad, negligencia o dolo del personal de salud. Entonces, ¿qué palabra significa esto? Como resultado de impericia, como resultado de la habilidad, de la práctica médica, como resultado de ser temeroso en el sentido pues de no actuar de forma correcta en el ejercicio médico y pues por negligencia, porque la palabra se explica por sí misma, al no ser negligente, sino al contrario ser negligente, o cuando dice dolo, pues hace referencia a hacerlo de manera intencionada del personal de salud. Entonces, iatropatrogenia es la lesión causada a un paciente como resultado de impericia, de temeridad, de negligencia o dolo del personal de salud. Pónganle ojo a esta lámina porque definitivamente hay una diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia. Analicémosla en este momento. Pues yo se las puedo decir fácilmente, pero me gustaría que hagamos el ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entonces? Les pregunto yo, ahorita, pregunta de examen parcial, ¿verdad? Anticipada. ¿Cuál es la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia? De acuerdo a lo que vemos en esta lámina. La iatrogenia se vuelve algo como inevitable y que incluso se puede hablar con el paciente antes de darle el medicamento, que se vuelve algo necesario para mejorar la salud, como lo dice la definición. En cambio, la iatropatogenia es más como, por decirlo así coloquialmente, culpa del médico o de su habilidad, o bueno, poca habilidad en todo caso. Ok, gracias por la intervención. ¿Alguien más? Me gustó todo lo que mencionó. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia que encuentran entre iatrogenia y iatropatogenia?
Una vez más pregunto, ¿qué otra diferencia encuentran entre iatrogenia y iatropatogenia? Que la iatrogenia son los efectos secundarios que no se pueden evitar cuando se receta un fármaco a un paciente. Y que la iatropatogenia son aquellos efectos o lesiones que le da el médico por su falta de conocimiento o negligencia al momento de atender a la persona. Ok, gracias a las dos señoritas que han dado su opinión. Definitivamente en la iatrogenia tenemos un efecto de un fármaco, ¿verdad? Otorgado por un médico hacia un paciente y que como consecuencia de esto, como efecto secundario, pues tiene un malestar. Esto pues se va a conocer como un riesgo calculado, es decir, el médico le dice, se va a tomar este medicamento le va a generar algunos malestares, algunas incomodidades, pero finalmente pues va a obtener su salud, va a mejorar su salud. Recuerdo, por ejemplo, en algún momento haber leído que el tratamiento para Helicobacter pylori, en este caso, pues, uno de los efectos, aparte de ser un tratamiento pues, bastante agresivo, bastante fuerte en términos farmacológicos, también pues tiene la tendencia de generar efectos secundarios. En algunos pacientes se marca más que en otros. Pero finalmente pues se lleva a cabo la eliminación de la bacteria, ¿verdad? En este caso que de hecho se conoce que puede ser cancerígeno. En este caso que les acabo de poner se trata de un riesgo calculado por parte pues, del médico. Pero en la iatropatogenia es distinto, porque aquí es el resultado no de un riesgo calculado, sino que es el resultado de la falta de habilidad, es el resultado de la negligencia, es el resultado de un dolo intencionado por parte del personal de salud. Entonces, esto es importante tenerlo como muy claro. Voy a avanzar a la siguiente lámina, pero quisiera saber si queda clara la diferencia entre iatrogenia y iatropatogenia. ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Sí, queda claro. Perfecto. Avanzamos entonces. Vemos acá entonces otra imagen. Obviamente esta es una imagen tomada de México, donde el médico dice, bueno, era un catarrito crónico mal atendido, ¿verdad? Y que se puede traducir en muerte. Esto, por ejemplo, al no dar un diagnóstico correcto, y hacer una bronquitis, una neumonía, otros apartados, y que conste que esta imagen no surge en el contexto de pandemia por COVID-19, sino que surge antes de esa crisis. En la actualidad y en el contexto de COVID, pues sabemos que una gripe puede causar la muerte, sobre todo pues, particularmente el COVID-19, pero en este caso, la imagen hace, en este caso, pues, la alusión a otro contexto, no el que les acabo de mencionar. Tenemos otro, dice, me acaba de agarrar una crisis de angustia con ataque de pánico, dice un paciente. Entonces viene y le pregunta, ¿qué caso tenés un trastorno de ansiedad? No, mi analista, es decir, mi psicólogo, ¿verdad? Me acaba de decir cuánto me costará la sesión o cuánto me costará el tratamiento. Obviamente esto es nada más una broma. Ahora, avanzando, hay causas de iatrogenia o iatropatogenia. Y aquí tengo una lista, realmente pues es bien puntual. La primera es por acción. Tiene que ver con acciones imprudentes y precipitadas que generan daño al paciente. La segunda causa puede ser por omisión. En este caso, pues el médico no explora sistemáticamente, no hace un examen físico adecuado y como consecuencia, pues tiene un resultado inadecuado referente a esto. Otra causa de la iatrogenia o de la iatropatogenia puede ser quirúrgica y tiene que ver con procedimiento quirúrgico realizado por descuido, por desconocimiento o por falta de destreza. Tenemos la iatrogenia farmacológica y que se ha planteado que no existe medicamento 100% seguro.
¿Cómo vamos a entender eso? Bueno, que obviamente pues los medicamentos siempre tienen efectos secundarios. Ahora, afortunadamente, pues la ciencia sigue avanzando y hay medicamentos pues que se pueden considerar como de última generación, que no tienen pues tanto efecto secundario en relación pues a otros. En este caso también quiero mencionarles que los tratamientos psicofarmacológicos, es decir, aquellos medicamentos o psicofármacos que están relacionados con las enfermedades mentales, con los trastornos de personalidad, con los trastornos mentales, pues tienen la característica que generalmente pues tienen efectos secundarios en los pacientes. Es decir, finalmente pues tienen bienestar y mejora la calidad de vida de estos pacientes. Pero generalmente pues siempre hay un efecto secundario. Igual como lo dije hace un momento, afortunadamente pues la ciencia sigue avanzando, sigue mejorando y poco a poco los nuevos fármacos, los nuevos psicofármacos pues van intentando reducir los efectos secundarios en los pacientes. Y tenemos la última causa de iatrogenia o iatropatogenia, que es la diagnóstica, que se trata de la consecuencia de una exploración física superficial y que puede establecer un diagnóstico erróneo, como lo mencionábamos en la introducción de esta clase, ¿verdad? Un error médico o la manifestación de iatrogenia puede ser a través de un diagnóstico incorrecto. Y como consecuencia de un diagnóstico incorrecto, pues hay un tratamiento también incorrecto. Y pues básicamente esta es la forma de cómo se pueden clasificar las causas de iatrogenia. Por acción, por omisión, quirúrgica, farmacológica o diagnóstica. Quisiera saber si hay preguntas hasta este momento sobre lo que hemos estado conversando y explicando. ¿Preguntas? Bueno, avanzamos entonces. El acto médico. El acto médico se ejerce legítimamente cuando el médico aplica el conocimiento científicamente actualizado, observando los principios éticos y morales que rigen el ejercicio médico y acatando la normatividad vigente. En este caso se sustenta lo que llamaremos lex artis medica, que vamos a entenderlo como el conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos en el momento presente. El lex artis o el lex artis medica, repito, es aquel conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos en el momento presente. En este caso, el acto médico se ejerce de forma legítima y es el médico pues que a partir de resultados científicos actualizados y también tomando como de por medio los principios éticos y morales para el ejercicio médico, es entonces que toma decisiones relacionadas con los pacientes, relacionadas con los tratamientos que se aplica en este caso a un médico sobre una persona que asiste a consulta médica. Ahora, no debemos de olvidar en la actualidad, hay una característica que la población pues no presentaba de forma tan común, tan frecuente antes, pero que actualmente sí. En primer lugar diremos pues que la población actual, hablando sobre la atención médica, tiende a ser más crítica y tiende a ser más participativa. También en la actualidad la población generalmente pues tiene más conocimiento de salud, es decir, no necesariamente pues un conocimiento científico profundo como el de un médico, como el de profesional de la salud, pero debido a que, por ejemplo, tienen acceso a literaturas a través de la red o a través pues, de la biblioteca, generalmente pues tiene más conocimiento. De hecho, es muy frecuente que cuando alguien en particular se enferma sobre una situación importante, de inmediato el cuidador de esta persona o los miembros de su familia tienen la tendencia pues a buscar información relacionada a este tema. También ustedes pues van a ver la diferencia que
algunos de sus pacientes tendrán un mayor nivel de educación que otros y que de acuerdo al nivel socioeconómico, sociocultural de sus pacientes, así será pues no solo el nivel de conocimiento, el nivel de exigencia, sino también en cómo se va a comportar este paciente en relación al ejercicio médico. El mayor nivel de educación pues permite que el paciente pueda hacer otras valoraciones. Y también hay que tomar, no hay que olvidar que la población actualmente es más activa en la atención de salud. Y estos son como elementos muy importantes que el médico debe de tomar en cuenta. Para finalizar, acá pues les proyecto un pensamiento que dice, si no vives como piensas, terminarás pensando cómo vives. Y de esta manera, jóvenes, pues básicamente he compartido la clase de hoy. Quisiera saber si tienen preguntas y pues con el mayor de los gustos las vamos a responder.